¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Los saludo con un afectuoso abrazo en Cristo Jesús y María. Y en esta ocasión quería compartirles esta entrevista que el padre italiano, el sacerdote italiano Leonardo Maria Pompei, le hizo al vidente de Anguera, Brasil, Pedro Regis. Esta entrevista fue hecha el 30 de agosto de 2014 y es simplemente un extracto de la entrevista. No es la entrevista completa, es un extracto de la entrevista, pero bastante consistente. Vamos a comenzar a leerla. Comienza el sacerdote Leonardo Maria Pompei diciendo: Entonces, en primer lugar, gracias Pedro por su amabilidad al estar aquí. Entonces, ¿nos contará un poco la primera aparición en qué fecha fue? Pedro Regis responde: el 29 de septiembre de 1986. El padre Pompei dice: 86. ¿Cuántos mensajes hasta la fecha hay de Nuestra Señora? ¿Cuántos mensajes dio Nuestra Señora? Pedro Regis responde: actual, todo, 4020. Don Leonardo pregunta: pero hay cosas que solo Pedro sabe, es decir, las cosas que Nuestra Señora dijo solo para él, algún tipo de secreto. Regis responde: sí, hay 5 mensajes que no he revelado. Ok. ¿Cómo es la Madonna? ¿Cómo es ella? Pedro Regis responde: la apariencia tiene como 20 años. Su apariencia es como de 20 años. Cabellos negros, ojos azules. No es alta, pero tiene una altura elegante. Ok, dice el padre Pompei. Pedro Regis continúa: es muy humilde y habla en voz baja. El padre Pompei dice: ok, si Pedro hiciera entonces un resumen del mensaje de Anguera, si uno quisiera decirlo en pocas palabras, entonces, la Madonna en Anguera apareció por estas razones, haciendo un poco de síntesis. Me gustaría hablar un poco en particular sobre algunos mensajes, es decir, el resumen de los mensajes. ¿Son tantos? Pedro Regis le responde: el objetivo principal es la conversión, luego la oración, la Eucaristía, la confesión, la conformidad con el Evangelio y la verdadera doctrina. Entonces, últimamente, su preocupación es sobre el futuro de la Iglesia. ¿En qué sentido?, pregunta el padre Pompei. Pedro Regis le responde: por la confusión espiritual que aún surgirá. Nuestra Señora muestra mucha preocupación por la Iglesia. Pero, ¿es esto algo que sucederá pronto o en muchos años?, pregunta Pompei. Regis le responde: no, creo que ya ha comenzado. No lo sé en el resto del mundo, pero esta división ya ha comenzado. Y acá da un mensaje que dice: mensaje número 2464 del 1 de enero de 2005. Queridos hijos, una gran multitud espera una señal. Llora y llora y una madre pierde a su hijo. El Papa Juan Pablo II murió el 2 de abril de 2005. Después de esta profecía sobre la muerte de Juan Pablo II, comenzó una secuencia de profecías sin parar, una profecía tras otra. En 2008 fue el año en que se hizo la mayor cantidad de profecías sobre la Iglesia. Luego continuó, pero el mayor incendio, la mayor cantidad de profecías fue en 2008. Hay mensajes que dicen que la Iglesia llegará hasta el fondo del pozo. Después de la tribulación, ella saldrá victoriosa. Después de la tribulación, Dios levantará a un hombre que llevará a la Iglesia al triunfo. Acá Leonardo Maria Pompei dice: un hombre. Así que no es necesariamente un papa, un hombre. Un hombre, dice Pedro Regis. No es necesariamente un papa. Pedro Regis le responde: no es necesariamente un papa. Puede ser como no ser. Puede ser como no puede ser. Simplemente un hombre. Pedro Regis continúa diciendo: es un hombre que puede o no ser papa. Yo en particular no creo que sea un papa. Pompei dice: podría ser cualquier persona laica, también podría ser un laico o un sacerdote. Regis responde: puede ser un sacerdote, un hombre de iglesia, no creo que sea un papa. Dios puede hacer lo que quiera.
un profeta que salva a la Iglesia. Veo claramente por los mensajes que la preocupación de Nuestra Señora está en relación con la fe, porque la humanidad valora más a la criatura que al Creador. La humanidad camina como un ciego que guía a otro ciego. Habla sobre el desprecio, la poca importancia para la Eucaristía, y que muchas personas consagradas perderán la fe. Mucha gente busca la Eucaristía y no la encuentra. Leonardo María Pompei dice: ¿porque no la conocen? ¿En qué sentido no la conocen? Regis responde: en muchos lugares no la conocen debido a la persecución religiosa. Nuestra Señora dice que muchos celebran, pero no lo creen. La fe en la Eucaristía se ha perdido. Es como si fuera un solo hecho simbólico para ellos. Don Leonardo dice entonces: ¿a la Madonna también le preocupa la situación de los sacerdotes, o no? Pedro Regis le responde: mucho, mucho, porque últimamente el diablo ha estado tentando mucho a los sacerdotes, debido a que muchos sacerdotes no rezan, no tienen una vida de oración. Y por esta razón los sacerdotes ya no tienen la fuerza espiritual contra el diablo, y no dan el ejemplo. En Brasil, por ejemplo, se ven muchos sacerdotes yendo a fiestas, al carnaval. El padre Leonardo María Pompei se sorprende y pregunta: ¿los sacerdotes van al carnaval? Sí. ¿Y en fiestas? Sí, responde Pedro Regis. Es muy grave, muchos terminan de celebrar la misa y a veces dan la bendición y dicen «Feliz carnaval», pero Nuestra Señora dice que el carnaval es una fiesta diabólica. Don Leandro dice: y lo sabemos. Es que no se debe participar en este tipo de fiesta, responde Regis. Y el padre Pompei dice: ¿entonces no celebras el carnaval? No, responde Pedro Regis. Ni siquiera los niños los disfrazan de carnaval. No, vuelve a responder Pedro Regis. Su familia, ¿no viste a los niños en carnaval? No, vuelve a responder Pedro Regis. Y don Leandro dice: en Italia yo, gracias a Pedro, gracias a la Virgen, hice un post el año pasado donde denuncié el carnaval. Y las madres, estas son exageraciones. Pedro Regis dice: aquí en Salvador, por ejemplo, en el ofertorio, los sacerdotes entran bailando y los sacerdotes se disfrazan. En YouTube puedes encontrar videos sobre esto. La masa no es normal, o sea, la gente no es normal. No es como debería ser. Hacen una mezcla para hacer felices a las personas. Luego, en el ofertorio, en la procesión del ofertorio, traen al altar, ofrecen comida a los dioses paganos. Don Leandro se vuelve a sorprender diciendo: ¿a los dioses paganos? Sí, responde Pedro Regis. Estas cosas que digo no son cosas secretas porque están en internet. Hay muchas sectas en Brasil. Llevo 27 años evangelizando en Brasil y veo mejor que un sacerdote porque viajo y estoy entre la gente y tengo la oportunidad de ver mejor. La situación es muy grave, muy grave. Los domingos las iglesias están llenas, pero casi siempre son las mismas personas. No hay gente nueva. El protestantismo está creciendo porque los católicos son vagos. El padre Leonardo María Pompei dice: escucha, Pedro, volvamos a la Eucaristía por un momento. Personalmente no me gusta en absoluto y trato de disuadir a los fieles de tomar al Señor en la mano. En mi opinión, esto no es algo bueno para la Eucaristía. ¿Nuestra Señora dijo algo aquí sobre este tema? Pedro Regis le responde: Nuestra Señora habló del respeto que se debe tener por la Eucaristía y de seguir la verdadera doctrina de la Iglesia y de huir de las novedades. Don Leandro dice: esto es una novedad y, por lo tanto, esto se debe evitar, ¿verdad? Pedro le responde: creo que Nuestra Señora no habla con claridad sobre muchas cosas para no causar confusión, sino que nos permite entender al hablar sobre la sana doctrina, las coordenadas en las que debemos estar. Estamos viviendo en tiempos difíciles porque los sacerdotes que quieren hacer las cosas como deben ser son criticados. Lo sé, responde el padre Leonardo. Pedro Regis continúa diciendo:
Las personas tienen miedo, no leen, no preguntan y no tienen una formación doctrinal profunda y luego no saben qué hacer. Los sacerdotes nos dicen la verdad. Jesús dijo que la verdad te hará libre y que si todos siguieran la verdad, todos viviríamos mucho mejor. Mucha oración y penitencia pide Nuestra Señora. Jesús es nuestra única ancla. Nuestra Señora dijo que un pájaro negro aterrizará en la casa de Dios, lo que significa que los musulmanes, mensaje número 2718, del 10 del 8 de 2006. Queridos hijos, el pájaro negro pasará por Europa y donde aterrizará dejará una marca de destrucción y muerte. La violencia crecerá y los hombres llevarán una pesada cruz. Arrodillaros en oración y abrazad la gracia de Dios, convertíos para ser salvos. Don Leandro pregunta, ¿musulmanes? Pedro Regis le responde, sí, y en otro mensaje dijo que un furioso ejército de musulmanes dejará la Meca para cruzar Europa y por donde pasará dejará un rastro de destrucción. Mensaje número 2722 del 19 del 8 de 2006. Queridos hijos, un gran ejército dejará la Meca y, cuando pase, dejará un rastro de destrucción y muerte. La maldad de los hombres será tan grande en la tierra que el Señor adelantará el día del juicio final. Pedro Regis continúa diciendo, no es fácil evangelizar y principalmente en el hogar propio. Nuestra Señora ha estado apareciendo aquí durante 27 años y nunca me han ayudado. Intento seguir lo que Nuestra Señora trata de hacer. Como católico, debo ser obediente a la Iglesia, pero si un sacerdote o incluso un obispo dice algo que está fuera de la doctrina, no obedezco. Don Leandro dice, bueno, buen chico, porque incluso el obispo y cualquier hombre de la Iglesia no es Dios, sino un siervo de Dios, aquí, y por lo tanto, debe servir a Dios. Si Dios no es necesario, no hay obediencia. Pedro Regis le responde, como está escrito en la Biblia. Don Leandro dice, de hecho, San Pedro lo dice en los Hechos de los Apóstoles, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro Regis dice, en Brasil, hoy hay una fuerza muy grande que es la masonería en la iglesia. En los años 80 fue más fuerte, luego disminuyó, pero ahora ha vuelto mucho más fuerte. Don Leandro dice, pero en Feira hay una logia masónica, la vimos en la calle, a la luz del sol. Pedro Regis dice, diferente, sí. El padre Leandro dice, Masonic Lodge con brújula, un símbolo, en la calle, cerca de nuestro hotel. Hay 3 alojamientos cerca de su hotel. Don Leandro dice, en Italia están escondidos. Pedro Regis dice, aquí no, Nuestra Señora habló en contra de la masonería. El padre Leonardo María Pompey dice, y te creo. Luego, Pedro Regis continúa diciendo, después de que la Virgen dio estos mensajes, fui perseguido porque muchos masones se enteraron de este mensaje y fueron a las autoridades eclesiásticas y comenzaron a prohibirme que diera las conferencias donde me llamaron. Hasta la fecha estoy haciendo 180 conferencias anuales. 180 conferencias anuales, dice el padre Leandro, uno cada 2 días, en Brasil y también afuera. Pedro responde, 180 solo en Brasil, he estado en Italia, Francia e Israel. El padre Leonardo dice, inmediatamente te invito a mi parroquia para el próximo año. Estoy listo, dice Regis, nunca le digo que no a Nuestra Señora, todo lo que quieras lo hago. Yo también, dice el padre Leonardo. Pedro Regis dice, por obediencia, porque estoy muy agradecido con Nuestra Señora por las apariciones y por la gracia de todas las personas que se convirtieron aquí. Las personas que durante 50 años que no se confesaron, muchos católicos, por así decirlo, después de que vinieron aquí se han convertido. Varias mujeres con problemas para quedar embarazadas recientemente vinieron aquí. Le pidieron gracia a la Virgen y ella se la concedió. Don Leandro dice, mujeres que no pueden tener hijos. Nuestra Señora lo pidió y quedaron embarazadas. Pedro Regis continúa diciendo, muchas cosas dicen los mensajes.
No hemos visto nada todavía, muchas cosas. Volverán a suceder. Don Leandro dice, seguro, pero muchas cosas han sucedido. En Italia, te dije, salió un libro llamado Las profecías de Anguera cumplidas. Lo que significa que el autor cita el mensaje. No sé, dice, en este lugar de Estados Unidos habrá un terremoto. Este es el mensaje. Luego dice, el 20 de marzo de 1986, no sé, hubo un terremoto en Chicago. Muestra cómo la profecía se hizo realidad. Hay al menos 90 profecías ya cumplidas. ¿Conoces, Pedro? Oh sí, hay muchas. El 7 de enero de 2010, Nuestra Señora profetizó que ocurriría un terremoto en Haití. 5 días después ocurrió este terremoto. En todas estas grandes tragedias que ocurrieron en el mundo, todos están presentes los mensajes. El padre Pompey dice, ahora, ¿cuántas apariciones hay para ti por semana? ¿Aparece Nuestra Señora en días fijos además del sábado? Pedro Regis le responde, son normalmente 3 por semana. Martes y sábados son fijos. Don Leandro dice, ¿siempre aquí o donde sea que estés? Pedro Regis dice, donde quiera que esté. Don Leandro vuelve a preguntar, ¿hay un horario también? Pedro Regis le responde, siempre de noche. Hay una tercera aparición esta semana pero no está arreglada. En estos 2 días está arreglado. Don Leandro dice, ¿son siempre mensajes públicos o incluso privados para Pedro? Normalmente público, responde Pedro. Y don Leandro vuelve a preguntar, Nuestra Señora, ¿cómo podemos decir, ¿estás de acuerdo en hablar con ella o solo hablas tú? Yo también hablo, dice Pedro Regis. Don Leandro dice, esta es la gracia de Dios, tienes grandes responsabilidades. Pedro Regis le dice, hoy verá cómo tiene lugar esta aparición. En 1992, en realidad era el 2 de noviembre de 1991, Nuestra Señora me dio un mensaje de 130 hojas. 130 hojas. Don Leandro dice, 130 hojas, entonces, ¿las apariciones también pueden ser muy largas? Pedro Regis dice, fue la más larga, con una duración de 2 horas y media. Don Leandro dice, pero todavía no hay muchas traducciones en italiano. Bien, vamos a resumir un poco esta parte y vamos a continuar en lo siguiente que dice el padre Leonardo María Pompey. Entonces, hagamos más preguntas. Conozco muy bien las apariciones marianas, Pedro, muchas. También escribí un libro y estoy muy dedicado a Nuestra Señora, así que conozco muy bien las apariciones marianas. También di conferencias, así que las conozco bien, ¿no? Veo, por ejemplo, que existe una estrecha relación entre Anguera y Garabandal. ¿Conoces las apariciones de Garabandal? Acá Pedro Regis le responde, no, nunca he oído hablar de eso. El padre Leonardo dice, ¿alguna vez escuchaste Garabandal, España? He oído hablar de él pero no lo conozco, responde Pedro. El padre Pompey sigue diciendo, entonces, en Garabandal, Nuestra Señora dijo 3 cosas. De 1961 a 1965. Estuvimos allí el verano pasado, el año pasado en Garabandal y este año en Anguera. Hace 2 años en Guadalupe, México, nos quedamos. Hacemos una peregrinación todos los veranos. Hace 3 años en Fátima, hace 4 años en Lourdes, hace 5 años en Medjugorje. Pedro, en Garabandal, Nuestra Señora dijo 3 cosas. Primero, habló del gran aviso, y dijo que en este periodo estamos en el periodo del gran aviso. Y dijo que habrá, para la conversión de la humanidad, que Dios dará el gran aviso. Esta gran advertencia, el gran aviso, no es más que un momento en que Dios mostrará a los hombres lo que hay en su corazón, como si fuera un juicio particular en el momento de la muerte, dándoles la oportunidad de convertirse. Hay mensajes de Anguera sobre esto. Luego 2, después del gran aviso, ya que no muchos lo escucharán, se hará un milagro. Un gran milagro, que permanecerá visible para siempre. Se puede ver perpetuamente, permanecerá allí, en el lugar de las apariciones en Garabandal, que es un bosque de pinos donde hay 9 pinos. Es una montaña, un bosque de pinos con 9 pinos. Después del milagro, habrá un castigo muy serio, un castigo divino muy fuerte. Después del castigo, el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Entiendo, Dios los envía de inmediato, para que las personas que no se convierten por amor se conviertan por dolor. Bien, esta es la parte de la entrevista en donde habla del falso papa, del papa jesuita, el papa negro.
dice en este mensaje. Mensaje número 2505 del 4 de abril de 2005. Queridos hijos, recen con el corazón y no se desvíen de la verdad. Llegará el día en que habrá desprecio en la casa de Dios y lo sagrado será desechado. Un Xeno estará en el trono luchando contra muchos, pero Dios es el Señor de la verdad. No puedes entender lo que te estoy diciendo ahora, pero un día será revelado y todo estará claro para ti. El espejo. Aquí está el misterio. Y continúa diciendo Pedro Regis, en este mensaje se profetiza la llegada de un papa jesuita porque Xeno, si se lee en el espejo, por el contrario, leemos Onyx, que significa piedra negra. El padre Pompey dice, lo entendí muy bien, Xeno es lo opuesto a Onyx, que es una piedra negra, el papa es negro. Pedro dice, el superior de los jesuitas se llama Papa Negro. Seguro, y viste de negro, el mensaje profetiza que vendrá un papa jesuita. El padre Pompey dice, y era el año 2005, recién elegido, no, Benedicto aún no había sido elegido, porque Benedicto fue elegido el 19 de abril, esto fue primero. Acá Pedro Regis aclara, antes de la elección de Benedicto XVI, profetizó que un papa jesuita será elegido en el futuro, ¿lo entiendes? Muy bien, dice Leonardo María Pompey. El Pedro Regis dice, el mensaje dice, en el espejo el misterio. Y el padre Leonardo dice, el espejo es el misterio, tienes que poner la palabra Xeno delante del espejo y leer la palabra Xeno delante del espejo. Onyx, Onyx, dice Pedro. Piedra negra. Cuando dio este mensaje pensé que el próximo papa sería un jesuita, pero no lo fue. La elección fue el 19 de abril. Este mensaje es del 4 de abril. Entonces, cuando dio el mensaje, no estaba hablando del papa que vendría, sino del siguiente. El sucesor fue profetizado en la elección de Benedicto XVI. Después continúa con otro mensaje que dice, mensaje número 2532 del 6 de mayo de 2005. Un hombre aparentemente bueno, es decir, el anticristo, adquirirá un gran poder satánico. La acción malvada ocurrirá en la fiesta de un gran santo, el que cuando fue llamado por Dios cayó de su caballo y su vida se transformó. Acá el padre Leonardo dice, San Paolo ha caído de su caballo. Pero Regis dice, no es San Paolo, no es San Pablo, es otro santo. San Gregorio, no lo recuerdo, dice Pedro Regis, pero antes de irme te lo diré. Lo que Nuestra Señora dice es que el anticristo se manifestará exactamente en esta fecha. El padre Leonardo dice, muy bien, pero ¿quién es San Ignacio de Loyola? Él también se ha caído de su caballo. Pedro Regis dice, no, es un santo poco conocido. Acá Pedro Regis dice, antes de irme te lo digo, porque lo marqué. Acá entre corchetes dice, Pedro más tarde me dijo que es San Norberto, cuya fiesta litúrgica ocurre el 6 de junio. Y dice, ok, otra cosa que quería preguntar es sobre las guerras. ¿Habrá guerras? ¿Qué están haciendo los musulmanes en Israel? ¿Qué dijo su hermano ayer? Nos habló sobre guerras, Irán, Israel. Acá contesta Pedro diciendo, hay profecías que dicen que Irán será devastada por Israel, pero que Israel sufrirá mucho. Cuando estuve en Israel, mientras estaba allí, Nuestra Señora se me apareció. ¿En casa? Esa es su casa. Sí, y profetizó que la paz vendrá a Israel, que se convertirá y será un gran gozo para Dios. Acá el padre Leonardo María Pompey dice, aquí, Pedro, el mensaje sobre el gran aviso de Anguera. Mensaje número 2765, del 27 del 11 de 2006. Queridos hijos, llegará el día en que el Señor derramará una gran gracia sobre la humanidad. Todos los hombres serán tocados y verán sus errores y pecados. Por un momento, los hombres verán todo lo malo hecho y se darán cuenta del llamado de Dios a un cambio radical en la vida. Todos podrán elegir el camino a seguir. Todavía no será el final. Acá el padre Leonardo dice, este es el mensaje del gran aviso, igual al de Garabandal. Igual. El padre Pedro Regis dice, será la oportunidad para que las personas se conviertan. Y acá el padre Leonardo dice, y después el milagro. Mensaje número 2918 del 18 del 11 de 2007.
Se verá un fenómeno extraordinario en el cielo de esta tierra. Ten cuidado, el Señor se manifestará, es su llamado. Dale la bienvenida con alegría. Pedro Regis dice, una gran luz. El padre Leonardo dice, y esto sugiere el gran milagro. Es algo bueno, dice Pedro Regis. Y el padre Leonardo dice, y luego habrá el castigo final. Mensaje número 3185 del 7 del 11 de 2009. Vivís en un tiempo mucho peor que el del diluvio. Cuando llegue el castigo por la purificación de la humanidad, pocos se mantendrán firmes. Caerá fuego del cielo y los hombres experimentarán momentos de gran sufrimiento. El fuego quemará la luz y la tierra temblará. Sufro por vuestros sufrimientos. Buscad fuerzas en Jesús. Acá Pedro Regis dice, en varios mensajes hablamos de caída de asteroides. Caída de asteroides, dice el padre Leonardo. Sí, en varios se habla. Un asteroide bajará del cielo a la Tierra y proyectará una sombra sobre la Tierra y muchos morirán de miedo. Acá el padre Pompey le pregunta a Pedro Regis, Pedro, ¿conoces las profecías de los 3 días de oscuridad? Nuestra Señora habló de eso aquí. ¿También habló de esto aquí? Sí. ¿Y qué dijo? Fue cuando comenzaron las apariciones. ¿Hace muchos años? Sí, serán 3 días de oscuridad en los que las personas no sabrán cómo explicarse. Y luego, creo que ha hablado 2 o 3 veces sobre este tema. ¿Y qué pasa en esos días? No lo sé. No mencionó nada. La recomendación fue que la gente debería mantener una vela bendecida por un sacerdote en la casa. Después acá el padre Leonardo dice, ¿Nuestra Señora habla con personas presentes o no, o solo con el vidente? Y Pedro Regis responde diciendo, Nuestra Señora no le habla a nadie, solo a mí. Ha sucedido varias veces en el pasado que Nuestra Señora ha dado mensajes privados. Por ejemplo, ella da el mensaje normal y, luego de un segundo, da el nombre de una persona que estuvo presente en esa aparición. No conocía a esa persona y después de la aparición fui a averiguar quién era esa persona, por el nombre que figuraba en el mensaje, entre otras. Acá el padre Leonardo dice, leí en internet que en cada estado de Brasil hay una persona como tú que tiene apariciones. No encajan, dice Pedro Regis. ¿Ha visto esto en los mensajes de Anguera? No. Hay varios casos en Brasil, pero se ha demostrado que eran falsos, porque se envió un mensaje que decía, por ejemplo, que Jesús regresó a la tierra en 2012, u otra cosa, otro mensaje en el que Jesús dio bendición a los matrimonios del mismo sexo, por el amor de Dios. Y acá el padre Leonardo dice, ¿Nuestra Señora habló de apariciones falsas o mensajes falsos a tener en cuenta? Y Pedro responde, no, nunca. Algunas personas me trajeron algunos mensajes de estos otros lugares, y al leer entendí de inmediato que eran falsos porque estaban en contra de la doctrina. No he hablado de esto con la señora. Y acá el padre Leonardo pregunta, ¿puedes explicar cómo te sientes cuando conoces a la Madonna, los sentimientos que tienes? Pedro Regis responde, es como si no estuviera en la tierra, una alegría espiritual incomparable. No siento el tiempo pasado, no siento el contacto con los demás. Nuestra Señora no me permite ver y escuchar a las personas que me rodean. Solo escucho la voz de la Virgen. A veces, según la necesidad, Nuestra Señora me dio permiso para ver a la persona que Nuestra Señora quiere que yo vea. Por ejemplo, en el mensaje más grande que Nuestra Señora me dio, normalmente llevo un bloque con 15 hojas. En este día, en el momento de la aparición, Nuestra Señora me dijo que esas hojas no habrían sido suficientes para el mensaje. Nuestra Señora me dijo que le pidiera a una persona que proporcionara. En ese momento, entonces, vi a todas las personas que estaban alrededor. Me trajeron un paquete con 500 hojas. Después de esto, nunca volví a ver a nadie. Para mí, el signo más importante de Anguera fue este mensaje porque, cuando llegaron las hojas, las numeré. Las numeré del 1 al 10 y me detuve. Cuando llegué a las 10, me detuve y la Virgen me dijo que continuara. Y cuando llegué a la hoja 130, me detuvo y volví a la hoja número 1. Comencé a escribir. Ella estaba hablando y yo estaba escribiendo. Cuando llegué a la hoja 130, en la parte inferior, al final de la hoja, el mensaje estaba terminado, justo al final de la hoja. En este día, el padre Hermenegildo estuvo presente en la aparición. Les cuento cómo me puse en contacto con el padre Hermenegildo.
Yo no lo conocía. En la segunda aparición que recibí, Nuestra Señora me dijo que fuera a visitar al padre Hermenegildo. No lo conocía y tenía miedo porque él no me conocía. Cuando llegué allí, fue como si supiera algo. Luego le conté lo que había sucedido en Anguera, que se me había aparecido una mujer joven y que me había dicho que era Nuestra Señora. Entonces el padre Hermenegildo respondió que no tenía dudas porque era la Madonna, y le dijo que Nuestra Señora quería que él siguiera las apariciones. Y el padre Hermenegildo me ayudó mucho en el discernimiento, porque pensé que tenía algo en mi cabeza como un demonio. Por mi voluntad fui a un psiquiatra porque no creía que fuera Nuestra Señora. Acá el padre Leonardo dice: inicialmente nos estabas diciendo que la primera aparición ocurrió en la escuela. Después, al cruce. Pedro Regis responde: la segunda aparición fue dentro de la casa y la tercera en la cruz. El párroco de la iglesia me dijo que la preguntara a Nuestra Señora si quería una iglesia en ese lugar y dijo que no, que simplemente pondríamos una cruz. Después de 10 años hemos hecho esa iglesia. Acá el padre Leonardo pregunta: ¿Nuestra Señora da la posibilidad de hacer preguntas también? Sí, la voz de Nuestra Señora es muy dulce, un sonido muy dulce. Pero habla despacio, ¿verdad? Sí, muy dulce, tranquilo, hermoso. Siempre vestido de blanco, a veces de blanco, a veces de azul. Bueno, y para finalizar esta entrevista, o lo que queda de la entrevista, que me gustaría explicar un poco más o menos, que habla de la imagen de la Virgen, que si es la misma o parecida a la imagen que conocemos, que es la pintura, ¿no?, que conocemos todos de la Virgen de Anguera. Y Pedro Regis dice que es ella, es así, pero que es mucho más hermosa. Después da detalles técnicos de cómo son las apariciones, cita la bendición, que dice que da la bendición 3 veces durante la aparición, y ciertos tecnicismos. Esto es básicamente el reportaje o el extracto de este reportaje a Pedro Regis. Muy bien, y para finalizar simplemente quería comentarles que me disculpen esta forma trastabillada de leer, ya que, digamos, uno tiene que estar adivinando qué es lo que dice por la mala traducción del Google, ¿verdad? Entonces simplemente quería traerles esta información que tiene, a mi parecer, datos bastante interesantes. Muchas gracias.